Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento a las 8:18 a esta tutoría de repaso número 3 de la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Se iniciará a esta hora, pues, a pesar de que no hay asistencia aún, esperando que si en algún momento se van integrando, ¿verdad? Pues me van notificando, ¿verdad? Para ir tomando en cuenta y poder ir resolviendo algunas preguntas que también surjan en el camino, ¿verdad? Con respecto a la temática a desarrollar en este momento. Vamos a desarrollar la agenda, ¿verdad? Preparada para este día, en la que comentarles. Se van a trabajar 3 problemas relacionados a aplicaciones de algunas reglas de derivación. Específicamente, ¿verdad? Tratar de involucrar un poco más la situación con respecto a la regla del producto, la regla del cociente, para que vaya quedando un poco más claro, y la regla de la raíz de los radicales, ¿sí? O perdón, de la regla de las potencias. En general, ¿verdad? De la derivada de una potencia entera negativa. Entonces, pues vamos a comenzar con este inicio, ¿verdad? Dejando a consideración lo siguiente. Ustedes saben que siempre se inicia con un sondeo de lectura, entonces, para que lo piensen al momento, bueno, ¿hasta dónde hemos leído? ¿Qué tanto hemos avanzado con respecto a lo que es la derivada? Los materiales de lectura, específicamente material de la tutoría 2 y tutoría 3. Y tomando en cuenta, ¿verdad? También aparte de las reglas de derivación del otro documento de plataforma. Entonces vamos a desarrollar, ¿verdad? 3 problemas, paso a paso, adentrándonos también a los principios de la regla de la cadena. Ese es uno de los temas iniciales, ¿verdad? Para la tutoría del día sábado, del día de mañana, pero me considero importante y los problemas ya lo traen inmerso, la aplicación de la regla de la cadena ya de forma implícita. Entonces voy a compartir pantalla y voy a utilizar el mismo documento de Word para el desarrollo, de los diferentes problemas y poderles compartir, ¿verdad? Posteriormente el documento para que cuando tengan acceso a la grabación de la tutoría, ustedes lo pueden revisar. Bien, entonces, sin más que agregar, pasamos al desarrollo de la agenda y de los 3 problemas que se nos proponen para el día de hoy. Vamos a bajar por acá. Y muy bien, por acá tenemos ya el documento preparado. Esta parte es la de la tutoría de repaso 3. Recuerden que este documento se los comparto posterior a la tutoría 3 para que les quede en un solo documento todo. Entonces, bueno, dentro de los primeros puntos, ¿verdad? Que vamos a empezar a desarrollar es acerca de la fórmula. Pues vamos a hacerlo sin subrayar. La fórmula de la derivada de un producto de funciones. Pero esto ya lo vimos, puede decir alguno de ustedes. Sí, es correcto, ya tocamos un poco esta parte de los productos, pero es importante volverlo a retomar. Y es que dentro de las reglas de definición, dentro de las reglas de derivación, tenemos lo siguiente, y es que vamos a hacer de esta forma: la derivada del producto, así lo vamos a poner, la derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la derivada de la primera función, ¿sí? Al producto de la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. Más, recuerden que hay una suma, más, en este caso, el producto
de la primera función por la derivada de la segunda función. De esa manera es como se define, ¿verdad? El producto de la primera función multiplicada por la derivada. Aquí nos faltó este detallito, ¿verdad? Para que quede claro, multiplicada por la derivada de la segunda función. Bueno, entiéndase algebraicamente, y ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Lo que vimos en las tutorías de hace 15 días, que lo que teníamos pues era esto. Si teníamos f más g de x, ¿sí? O perdón, el producto de f por g de x, ¿sí? Que la derivada de esto iba a ser igual a ¿qué? Perdón, sería así. Iba a ser igual a ¿qué? A la derivada de la primera por la segunda, ¿sí? Vamos a agregar aquí el producto. Y esto sumarle la primera por la derivada de la segunda. Muy bien. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Qué sucede si es un triple producto de funciones? ¿Qué sucede si es un triple producto de funciones? Bueno, cuando hay un triple producto de funciones, lo que va a suceder es esto. Vamos a corregir acá. Bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, que si yo tengo un triple producto de funciones, me va a quedar de esta manera, y se los escribo acá. Yo tengo esto. Yo tengo esto, ¿qué pasa entonces? Bueno, lo único que va a pasar es esto, que voy a tener la derivada de la primera por la segunda por la tercera, ¿sí? Más la primera por la derivada de la segunda por la tercera. Y esto más la primera por la segunda por la derivada de la tercera. Bien, recuerden que todo acá es producto, lo vamos a agregar para que se note, ¿verdad? Y prácticamente, como todo es una suma, únicamente se van corriendo el resto de funciones, ¿sí? Y acá nos quedaría, en pocas palabras, hay un orden específico. Entiéndase, pues, de esa forma. Ahora bien, vamos a ver si tenemos la pantalla compartida. Muy bien. Entonces, esto es en general uno de los puntos importantes que yo les quería mencionar con respecto a el producto de funciones en derivadas. ¿Qué pasa cuando tengo más de dos? Aquí queda el planteamiento entonces, y a partir de ello vamos a desarrollar un problema, ¿sí? Y el problema nos dice de la siguiente manera. Vamos a agregarlo acá. Como ejemplo 1, ¿sí? El ejemplo 1 nos dice lo siguiente. Encuentre la derivada de la siguiente función utilizando los teoremas de derivación. Entiéndase, ¿verdad? Ese es el enunciado como tal, y la función en particular es la siguiente. Voy a escribir para acá. Nos dice que f de x es igual a ¿quién? Bueno, a 2. Vamos a ir utilizando las fórmulas matemáticas. A 2 por x a la cuarta menos 1 por 5x al cubo. 5x al cubo más 6x. Ahora bien, bueno, ¿qué tengo? Un producto. Solamente hay dos funciones algebraicas. Entonces, dentro de su desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué sucede? La solución, bueno,
hagamos la aplicación directamente, insertemos la fórmula y ¿qué es lo que tendría? Que f de x lo vamos a hacer en letra normal. Vamos a ver. Bien. Y lo vamos a ir haciendo acá, alineado a la izquierda. Entonces, bueno, ¿esto qué es igual? Bueno, f de x viene siendo igual a la derivada de toda esa expresión, ¿sí? La vamos a ir haciendo paso a paso para ir retomando nuevamente todo este contenido. Vamos a perder acá el igual, bien. En otras palabras, lo que nos dice que vamos a encontrar la derivada de esto, ¿sí? La derivada de toda esa expresión. ¿Y esto qué es igual? Ups, vamos a ver. Bien, ahí se nos quedó ya. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto es igual. F' de x es igual a. Muy bien, verifiquemos acá entonces. Por reglas de derivación, recordémonos, y retomando la definición, ¿verdad? 2x a la cuarta menos 1, es decir, la derivada de esto, por la segunda función. Más 6x. ¿Sí? La primera expresión, 2x a la cuarta, x a la cuarta, menos 1, por la derivada de la segunda función, que es 5x al cubo más 6x. ¿Sí? La derivada de esto. Bien, vamos a ampliar los márgenes un poco, ¿verdad? Para que... Vamos a ver, vamos a ampliarlo todo en general. A ver, solo permítanme un momento o vamos a ampliar hacia acá. Bien, acá no hay problema. Lo podemos ampliar hacia ahí. Muy bien. Y vamos a ver si ampliamos los márgenes para que nos vaya quedando algo de espacio. Vamos a ampliar hacia acá. Y vamos a ampliar hacia acá. Bien, esto con el fin, como les repito, de que hay espacio. Muy bien. Luego, bueno, calculemos sus respectivas derivadas. La derivada de x, ¿a qué es igual? Bueno, lo analicemos. La primera, ¿cómo quedaría? Tomando en cuenta la situación de los exponentes, de la propiedad que ustedes conocen ya con respecto al exponente. Les recuerdo, el exponente pasa a multiplicar acá y se le resta 1 al de acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría? 2 por 4, 8 por x elevado al cubo. Recordemos esta propiedad, ¿verdad? 8 por x elevado al cubo. Solo eso, ojo, solo eso porque la derivada de 1 es igual a 0. ¿Sí? La derivada de toda constante es igual a 0. Entonces, bueno, como les repito, 2x a la cuarta viene dado por, se baja el exponente a multiplicar por la constante que está a la par y se reduce en 1 el exponente. Que tengo 8x al cubo. Y esto multiplicado por toda esta otra expresión. ¿Sí? 5x al cubo más 6x. Ahora verifiquemos lo demás. Bueno, ¿qué es lo que tengo? 2x a la cuarta. X a la cuarta menos 1 por la derivada de la segunda. ¿Y la segunda qué vendría siendo? El 3 pasa a multiplicar, tendría 5 por 3 igual a 15. Y el exponente se reduce en una unidad. 5x al cuadrado más el exponente de x es 1, pasa a multiplicar, sigue siendo 6. Y el x se reduce en exponente, que sería x a la 0, lo que es igual a 1. Entonces solo queda la constante como tal. Muy bien. Y acá ya prácticamente solo se desarrolla, ¿verdad? Solo desarrollamos toda esa expresión. Vamos a ver. Solo desarrollamos toda esa expresión, volvemos a escribir, ¿verdad?
Acá, ¿y qué nos queda? F de X igual a 8 por 5 es 40. 40 por X a la sexta. ¿Sí? ¿Qué estamos multiplicando acá? Este por este y este por este. ¿Sí? Distribución, multiplicación por distribución. Más 8 por 6, 48. 48 por X a la cuarta. 48 por X a la cuarta. Más, acá un producto de dos expresiones que tendríamos 2 por 15, 30. 30, X a la sexta. ¿Sí? 30X a la sexta, ¿sí? 2 por 15, luego 2 por 6, tendríamos más 12X a la cuarta, menos por más sería menos, 1 por 15 es 15X al cuadrado, ¿sí? 15X al cuadrado, y menos 6 por 1, 6. Y acá únicamente vamos acomodando, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos en expresión. Y nos queda que la derivada de la función x, ¿sí?, viene dado por, agrupemos, 40 más 30 sería 70x a la sexta, 70x a la sexta, luego 48 más 12 viene siendo más 60x a la cuarta, y lo demás nos queda igual, más 12, menos 15, así sería, menos 15 x al cuadrado menos 6. Y esto es precisamente la función derivada. ¿Sí? La función derivada con respecto a x de esta función. Veamos de dónde partía la función y veamos a dónde llegamos. Como les repito, es un repaso el que estamos dando, pero es importante, ¿verdad?, que ustedes lo vayan manejando. Que ustedes lo vayan manejando de tal forma que se comprenda precisamente las respectivas soluciones. Voy a dejarles una propuesta de ejercicio, ¿verdad? Propuesta de ejercicio para, llamémosle de esta manera, propuesta de ejercicio para practicar, ¿sí? Y el ejercicio es, se lo voy a escribir acá, el ejercicio viene dado por g de x igual a 2x al cubo menos x, factor de x al cuadrado, vamos a ver, x al cuadrado menos 2x menos 1. Muy bien, los invito a desarrollar este problema, esta función. Trabajenla detenidamente en su casa, en el momento que ustedes consideren conveniente, ¿verdad? Y, como les diría, bueno, como les repito, realícenlo en algún momento, ¿verdad? Y ustedes me pueden compartir la solución posteriormente para ver cómo va el avance, ¿verdad? Cómo va la comprensión de los diferentes problemas. Por cada parte se va a colocar una propuesta de ejercicio. Muy bien. Cuando revisen, ¿verdad?, toda esta solución, tómense su tiempo y analícenla, y vamos a ir, ¿verdad?, agregando algunos aspectos que ustedes consideren convenientes para ello. Muy bien. Como ven, todo esto es con respecto a el producto de funciones. Ojo, por eso acá dice fórmula de la derivada de un producto de funciones, no del producto de dos funciones. Aclarando esa parte, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a un segundo ejemplo, ahora tomando la fórmula de la derivada, ¿sí? La fórmula derivada, pero ya no de un producto, sino de un cociente, la fórmula de la derivada de un cociente de funciones. Bien, ¿y qué nos dice esto? Bueno, lo que nos dice es lo siguiente, veamos su respectiva definición.
la derivada del cociente de dos funciones, o con esto la derivada del cociente de dos funciones es igual producto, ojo, de la derivada de la función del numerador multiplicada por la función del denominador, ¿sí? Menos el producto de la función del numerador, ¿sí? Multiplicada por la derivada de la función del denominador. Ojo, todo lo anterior entre la función del denominador elevada al cuadrado, ¿sí? La función del denominador elevada al cuadrado. Simbólicamente, ¿a qué se refiere? Ustedes ya conocen, ¿sí? Simbólicamente es igual a ¿quién? Bueno, se lo voy a escribir acá. Esto es igual a ¿quién? Al cociente, ¿sí? Nos dice de que si tenemos, vamos a ver, lo vamos a reescribir nuevamente. Ups, se me volvió a borrar, permítanme. Vamos a volver a insertar nuevamente y lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Una función f sobre g de x, entiéndase la derivada de un cociente, así lo vamos a entender, es igual a ¿quién? Bueno, a otro cociente, donde nos dice que va a ser la derivada de la función del numerador por la función del denominador, menos la función del numerador multiplicado por la derivada de la función del denominador entre la función del denominador elevada al cuadrado. Muy bien, si ven, estamos retomando nada más algunos aspectos. Acá lo vamos a poner entre corchetes para distinguir del paréntesis de la función. A ver, muy bien. Entonces, esta es la forma simbólica. Y ahora me voy a permitir, ¿verdad?, hacerles o desarrollarles, perdón, un ejemplo que involucra en este caso ya no solamente expresiones algebraicas, sino también expresiones de tipo, vamos a ver, expresiones del tipo trigonométrico. Esa es la palabra que buscaba. Muy bien, entonces observemos el ejemplo número 2. Vemos el ejemplo número 2. Encontrar la derivada de la siguiente función. Encontrar la derivada de la siguiente función. ¿Qué función? Bueno, observémosla. F de x igual a un cociente. Ese cociente es la raíz, vamos a ver, la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 cuadrado más 1 más coseno de x. Ojo, acá tengo dos tipos de funciones. Estoy involucrando radicales y estoy involucrando trigonometría. Y acá en el denominador, ¿qué tengo? Tangente de x por, vamos a ver cómo lo tratamos de poner, para expresar producto, pero lo vamos a expresar de otra forma, de esta forma. Tangente de x por secante de x. Bien, esto para ir ya haciendo una mezcla de diferentes problemas.
Por eso se va a involucrar desde hoy la parte trigonométrica. Y este es el problema. Bueno, observemos entonces cómo quedaría. Solución. Bien, solución. Observemos primero, o sea, cabe mencionar lo siguiente, ¿sí? Cabe mencionar lo siguiente. La expresión como tal, f' de x, ¿sí? F' de x, creo que lo voy a dejar un poco más, ¿sí? F' de x va a venir dada de la siguiente forma. Tomando en cuenta la definición, ¿qué es lo que tendría? Derivada del numerador, ¿sí? ¿Quién es el numerador? Todo esto. Vamos a ponerlo así, para distinguir por el paréntesis que tenemos ahí, la derivada del numerador por el denominador. Tangente de x por, utilicé otra expresión por acá, este punto, por secante de x, ¿sí? De esta forma. Menos, acá, menos, la expresión del numerador sobre el numerador, que es x al cuadrado más 1 más coseno de x, ¿sí? Multiplicado por la derivada. Vamos a ver, aquí ya no nos cabe. Voy a hacer una cosa para que no se corte, ¿verdad? Vamos a ampliar desde acá. Vamos a ver si podemos cambiar el diseño de página. Justo desde acá, de aquí en adelante. Y vamos a reducir los márgenes para que se nos amplíe un poco, ¿verdad? Bueno, acá no hay problema, en el inferior y superior no hay ningún problema. Solo vamos a reducir un poco acá. Bien, ahora sí, al parecer nos va quedando de una mejor manera. Y acá teníamos, ¿verdad? Tangente de x. Si no nos queda, pues lo voy a volver a arreglar de tal forma que nos vaya quedando un poco alineado. Muy bien, la derivada de toda esta expresión entre la tangente de x por la secante de x, ¿sí? Y toda esta expresión elevada al cuadrado. Ojo acá, fíjense bien, la derivada de esta primera y la derivada del denominador. Derivada del numerador, derivada del denominador. Acá es x. Lo vamos a corregir ahí. Muy bien, veamos el tipo de problema. Un problema que es muy diferente a los que hemos trabajado tradicionalmente en las tutorías anteriores. Véanlo como un parámetro para lo que se viene, ¿verdad? Recuerden que está pendiente ya dentro de unos días la tarea número 2 que le van a publicar. Bien, para este tipo de problemas, ojo, es recomendable lo siguiente. Es recomendable, quiero mencionárselos acá, es recomendable calcular las derivadas de forma separada y luego colocarlas en la expresión que tenemos, ¿sí? Es decir, entiéndase,
a toda esta expresión. Entonces, vamos a calcular primero la derivada de esta. Y quizás la voy a ir poniendo en color rojo. O más bien, bueno, a ver si los marco así. La voy a poner en rojo. A las que se les va a calcular la derivada. Vamos a calcular las derivadas de forma separada y luego colocarlas en las expresiones que están en rojo. Es decir, sustituirlas. Bien. Entonces, vamos a iniciar primero calculando. Vamos a iniciar calculando la derivada del numerador. ¿Sí? ¿Qué es esta expresión? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos que esta expresión, ¿sí? Ups, vamos a ver. Que la derivada de esa expresión, ¿sí? Y la vamos a dejar en negrita para que se vea solamente su solución como tal. La derivada de esta expresión viene dado por, ojo, por ser una suma, viene dado por la derivada de la primera expresión más la derivada de la segunda expresión. Es decir, esta derivada. Muy bien, ambas se van a derivar. Aquí se me olvidó colocárselo. Por ser una suma, ¿verdad? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Muy bien. Lo vamos a hacer acá, hasta acá. Ahora bien, esto solo lo voy a ir copiando, porque es el término de igualdad. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, veamos entonces en este caso la derivada de esta expresión. ¿Sí? La derivada de x cuadrado. En radicales, ojo, en radicales es importante tomar en cuenta que un radical lo podemos expresar de la siguiente manera. Como x cuadrado más 1, ¿sí? Toda esta expresión elevada a la 1 medio, ¿sí? ¿Por qué 1 medio? Bueno, el exponente del x cuadrado más 1 es 1, ¿sí? De todo el binomio acá, de toda esa suma. Y el radical es 2. Muy bien. Entonces, a raíz de ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ahorita solo la estamos reescribiendo. Y lo vamos a dejar siempre acá. De esta manera para comprender que esta es la derivada. Más la derivada del coseno por propiedades, y se los quiero mostrar en el manual de la tutoría 3. Por propiedades trigonométricas, solo pido ahí la paciencia mientras me carga el documento. Muy bien, acá está. Por propiedades, la derivada del coseno es el menos seno, ¿sí? Por la derivada del valor que está adentro, pero como el de adentro es x, se multiplica por 1. Entonces, bueno, aquí no nos vamos a adentrar todavía en ese material. Pero entonces, la derivada del coseno es igual al menos seno de. Aquí ya tenemos la derivada de la segunda expresión. Entonces, continuando acá, vamos a ver, continuando acá y siempre pegando la primera expresión, ¿qué tendríamos? Bueno, ya acá ya está solucionado, solo falta ver la otra parte. Y por exponentes, ¿qué sucede? Este 1 medio pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Una fracción. 1 medio multiplicado por el valor de x cuadrado más 1 elevado, todo esto, ojo, todo esto elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Porque se baja en 1 el numerador.
y esto multiplicado por 2x. Ahora, ojo con algo acá. ¿Por qué por 2x? Puede existir esa duda. Bueno, ¿por qué por 2x? Es simple. Cuando tengo radicales y dentro del radical hay una expresión de esta forma o de otro tipo de forma bastante amplia, entonces acá es donde voy a involucrar un poco la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice lo siguiente. Si yo tengo, y se lo voy a mostrar acá, quiero ver si aparece por acá. La regla de la cadena, bueno, no me aparece acá, pero me dice lo siguiente. Que la raíz, se lo voy a escribir acá, que si yo tengo que calcular la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Si yo necesito calcular toda esta derivada, esto es igual, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? Bueno, acá es un poco complicado tratárselo de explicar, ¿verdad? Porque no es la expresión tal cual debería parecer, pero quiero mencionárselo de esta manera. Esto es conveniente pasarlo a fracción, ¿sí? Pasarlo a fracción. Perdón, a exponente fraccionario, esa es la palabra. Entonces, la derivada me dice de la raíz de que la derivada de x al cuadrado más 1 es igual, me dice, a toda la expresión radical, ¿sí? Toda la expresión radical derivada de acuerdo al exponente, ¿sí? Veamos, lo convierto de esta forma. Bajo el exponente, ¿sí? Bajo el exponente, por ser fraccionario, me queda 1 medio por x cuadrado más 1 elevado a menos 1 medio. Y por regla de la cadena me dice de que debo de derivar lo que está dentro de la raíz. Y lo que está dentro de la raíz es x cuadrado más 1. Y la derivada de todo el elemento raíz es 2x. Esto lo vamos a ver más a detalle en otro problema, ¿verdad? Más adelante. Pero esa es la idea en general. De hecho, mañana nos vamos a adentrar precisamente a eso, a las propiedades estrictamente de la raíz. Mañana lo vamos a ver a detalle. Pero esa es la condición como tal. Hay que derivar no solamente la expresión en sí, binómica, sino también lo que está dentro, que es 2x. Muy bien, y esto me queda igual a menos el seno de x. Ups, vamos a ver. Es acá, menos el seno de x. Bien. Ahora, ¿qué tengo? Bueno, ya que tengo toda esa expresión, empiezo a revisar, ¿verdad? Esta expresión, como tal, solamente voy a hacer un cambio por acá. Esta expresión, vamos a ver, la puedo pasar hacia el denominador. Como x al cuadrado más 1 y todo esto elevado a la 1 medio. ¿Por qué es válido? Bueno, es válido porque en términos prácticos esto está en el numerador, puede pasar hacia el denominador con signo cambiado. Y dejo la otra expresión, ¿verdad? Multiplicando, que es 2x. ¿Sí? Y a esto sería menos el seno de x. Y ahora sí, ¿qué sucede? Bueno, puedo eliminar este 2, o más bien simplificar este 2 con este de acá. A ver, vamos a sacarlo hasta acá. Puedo eliminar esos valores, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar estrictamente, me va a quedar una fracción, ¿sí? Una fracción dada por x, ¿sí? Entre, ahora ya lo puedo volver a escribir como radical. X al cuadrado más 1 menos el seno de x. Vean la complejidad de ese otro tipo de problemas. Entonces, esta es toda la expresión.
Esta es toda la expresión ya derivada, ¿sí? Del numerador. Vamos a poner, bueno, lo vamos a dejar siempre en negrita, pero de esta forma. Este sería el resultado de la derivada del numerador. Bien, ahora vamos al siguiente. Ahora calcularemos la derivada del denominador. Ahora calcularemos la derivada del denominador. Y esa es un poco más compleja. Vamos a dejar siempre así el documento y veamos. ¿Cuál es la expresión? Tangente de x por secante de x, ¿sí? Tangente de x por secante de x. Esto es igual, va a ser igual a ¿qué? Bueno, entonces va a ser igual, como es un producto, ¿verdad? A la derivada de la primera expresión por la segunda, ¿sí? Más la primera por la derivada de la segunda. De esta forma me queda expresado, ¿sí? Tangente de x por secante de x viene dado por esta expresión. Muy bien. Pero mire, no conocemos las derivadas de las trigonométricas. Bueno, vamos a ver, solo voy a copiar esta primera parte del archivo, ¿verdad? Y solamente copio acá, nuevamente. Solo para ir escribiendo los resultados. Y quiero mostrarles ahora, dentro del material de la tutoría 2, lo siguiente. A ver, ¿por dónde está? Por acá están algunas, que son las principales. Acá, por ejemplo, estaba la derivada del coseno, que era menos seno. Muy bien, vamos a ver si nos aparece alguna otra más. Bueno, no aparecen en particular, pero en el otro material, en este, si ustedes ven, la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Esas son todas las que necesitamos, la de la tangente y la de la secante. La de la tangente es secante cuadrado y de la secante es secante por tangente. Bueno, apliquemos entonces. Vamos a ver acá. Manejemos este documento y veamos. La derivada de la tangente, ¿quién es? Ah, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces escribamos secante al cuadrado de x. Ahí tengo ya la derivada por secante de x. Tomando en cuenta que esta secante es únicamente de esta expresión y que esta es la función derivada de la tangente. Bien, más. Veamos la otra expresión. Bueno, aquí tendría solo tangente de x. ¿Por quién? Por la derivada de la secante. Muy bien, derivada de la secante, ¿qué es? Secante de x por tangente de x. Muy bien, ya tengo entonces ambas derivadas. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esta expresión multipliquemos la secante cuadrado de x por secante de x, ¿a qué es igual? A secante al cubo de x. Secante al cubo de x. Más la otra expresión que sería secante de x por tangente al cuadrado. Porque hay un producto prácticamente. Tangente al cuadrado de x. Ojo, aquí solo estoy ya simplificando. O sea, porque una cosa es derivar y otra es simplificar. Muy bien. Entonces aquí puedo reducir un poco la expresión. Secante por tangente al cuadrado. ¿Qué es lo conveniente acá? Ojo, acá es conveniente y quiero, bueno, lo voy a escribir más abajo quizás. Acá es conveniente, voy a bajar un poco acá.
convertir la expresión en términos de una sola función. Así la vamos a poner. De una sola función trigonométrica. Eso es lo conveniente. Convertir la expresión en términos de una función trigonométrica. Entonces, ¿qué tendría acá? Secante, como la mayoría son secantes, entonces fácilmente yo puedo dejar secante al cubo de x más secante de x por, bueno, la tangente al cuadrado. Es acá donde vamos a necesitar ciertos artificios matemáticos. ¿Esa es la palabra correcta? Para poder desarrollar estos problemas. Y es que, ojo, la tangente al cuadrado también la puedo trabajar de esta forma. Como la secante al cuadrado de x, esto es solo una conversión. Secante al cuadrado de x menos 1. Esta es solo una conversión a conveniencia para dejar todo en términos de una misma expresión. Bueno, ¿y esto qué viene siendo igual? Esto es igual a, se mantiene lo primero, secante al cubo de x, más secante al cubo, otra vez. ¿Por qué otra vez? Bueno, se multiplican, acá hay un producto. Secante al cubo de x, menos secante de x. Si vemos ya todos estos términos de una sola expresión. ¿Y esto qué es igual? Bueno, esto es igual a 2 veces secante al cuadrado de x, ¿sí? Perdón, secante al cubo es. Menos secante de x. Más, ojo, podemos simplificar un poco más. Sí se puede, porque hay un factor común. Veamos, álgebrita, por acá. Estamos aplicando un poco de álgebra. ¿Qué me queda? Que la secante de x es factor de 2 por la secante al cuadrado de x menos 1. Bueno, ¿por qué no lo dejamos acá? Toda la idea es simplificar a su mínima expresión. Y esta es la mínima expresión que tenemos por acá. Es donde se vuelve importante, ojo, donde se vuelve importante el conocimiento de algunas reglas trigonométricas. Muy bien. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la derivada del denominador. Ya las tengo, ¿sí? Resultado de la derivada del numerador. Este es el resultado de la derivada del denominador. Y que no nos quede muy hasta allá, vamos a bajar acá. Bien, este es el resultado, sí lo vamos a dejar, resultado de la derivada del denominador. Bien, ¿qué significa entonces? Ahora ya podemos colocar ambas expresiones en la fórmula original. Vean el problema, está más largo, más complejo, quizás por la parte trigonométrica, pero aplicando bien y conteniendo buenos conocimientos sobre trigonometría, no se nos tendrían que dificultar tanto. Muy bien, ¿qué sucede ahora? Ya podemos venir a utilizar nuevamente esa expresión. ¿Cuál era la expresión? Era todo esto. Espero que nos quepa acá en todo esto de acá. Bien. Ya podemos reutilizar esta parte. ¿Y cómo la vamos a reutilizar? Bueno, y es que la derivada va a venir dada por toda esta expresión. ¿Sí? Vamos a ampliar acá. Lo vamos a dejar en tamaño 20 y bueno, ¿quién era la derivada de esta expresión? Verifiquemos acá. Era x sobre x cuadrado más 1, la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, menos el seno de x. Bien,
Venga, vamos a escribirla acá. Pues vamos a ver. Acá está. Muy bien. En vez de esto, ¿sí? En vez de esto, vamos a escribir toda la expresión, pero la vamos a dejar ya en el color original. Vamos a escribir toda la expresión y esa expresión es una fracción. Si es posible, vamos a ampliar el tamaño para que se vea, ¿verdad? Pero la expresión es la siguiente. Acá vamos a ver, la expresión es x sobre la raíz cuadrada, ¿verdad? De x al cuadrado, perdón, acá, de x al cuadrado más 1 el seno de x, ¿sí? Esa es toda la del numerador, ¿sí? Es toda la del numerador. Y la del denominador, que venía dada por esta expresión, ¿cuál es su derivada? Bueno, acá la tenemos ya calculada. Pues la cambié, creo que donde no era, la tendría que haber hecho abajo. Pero bueno, vamos a reducir acá, permítanme un momento. Esto estaba originalmente. Entonces, lo que voy a hacer, pues más sencillo acá, pero lo voy a escribir, permítanme un momento, vamos a reescribir toda la ecuación acá. Pero solamente vamos a sustituir copiando y pegando lo que ya tenemos para no volverlo a escribir. Esto es la derivada del numerador. ¿Sí? Quitando esto, ¿verdad? Esta es la derivada del numerador. Vamos a quitar la parte negrita. Y la derivada del denominador, ¿cuál es? Bueno, la derivada del denominador es esto de acá. La copiamos y la pegamos únicamente acá. Vamos a ver, no puedo borrar ahí. Vamos a ver. Por acá la tenemos. Solo me faltó acá el corchete, ¿verdad? Y vamos a borrar. Espero no se vayan a confundir con todo esto, ¿verdad? Solamente voy a borrar esto, que no debería de ir, y vamos a dejar todo en negrita. Muy bien. Voy a reducir un poco el tamaño para que quepa en una sola línea. Muy bien. Aquí ya queda alineado de forma correcta. ¿Sí? Esto es, ojo, esto de acá es la derivada que encontramos de esa expresión. Y esta de acá es la derivada encontrada de esta otra expresión. Así es como se puede resumir. Muy bien. ¿Qué es lo que hace falta acá? Únicamente simplificar toda esta expresión como tal. ¿Sí? Toda esta expresión como tal. ¿Cómo lo puedo realizar? Bueno, acá de hecho se pueden eliminar estas partes, porque al final de cuentas lo que tendría es que esa expresión al cuadrado viene siendo tangente al cuadrado de x. Voy a volver a escribir. Tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. De esta manera es como quedan distribuidos los elementos cuadráticos. Ahora bien, ya que hice todo este procedimiento, vamos a lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Procurar la simplificación, ¿sí? Ver cómo puedo simplificar toda esa expresión para ir sacando, ¿verdad? Los elementos más importantes de ello. Y es que, bueno, veamos lo siguiente. Acá tengo
Bueno, vamos a realizarla siempre detenidamente y paso a paso. Prima de x viene siendo una fracción, ¿sí? La vamos a reducir hasta acá. Bien, en el denominador nada cambia, ¿sí? Denominador lo podemos escribir porque de momento nada cambia. La tangente al cuadrado de x por otra expresión, la secante al cuadrado de x. Aquí nos quedó más pequeño, vamos a ver acá. Toda la expresión está bien, vamos a ver si la podemos ampliar un poco, porque nos ha quedado pequeño. Bien, vamos a dejarlo así, espero que se logre ver. Que ustedes, ¿verdad?, que son los principales, lo logren ver. Como les repito, es un problema largo, pero aquí ya estamos prácticamente en el final, porque ya calculamos su derivada y únicamente estamos, ojo, simplificando la expresión. Bien, entonces, en el numerador, ¿qué voy a tener? Bueno, en el numerador, yo puedo encontrar, quizás en algún momento, un factor común que me, bueno, un factor común en alguna de las expresiones. No sé, ¿verdad? Si se puede llegar a encontrar o no, pero si ven toda esta expresión, no importa cómo la escriba, ¿sí? No importa cómo la escriba, yo la puedo escribir como la secante de x por, pues acá se me ve bastante pequeño, pero bueno, por, lo puedo escribir también así, la tangente de x, que es esta de acá, y prácticamente no estoy alterando nada. Ojo, no estoy alterando nada. Y acá, toda esta expresión, ¿sí? Vamos a hacer la fracción, ¿sí? Donde tengo x sobre raíz cuadrada, x al cuadrado más 1, menos el seno de x, ¿sí? Únicamente estoy reescribiendo de una manera diferente, ¿sí? Solo reescribiendo esa expresión. Si vemos, vamos a ver, vamos a ir teniendo cuidado, ¿verdad?, en todos estos aspectos, porque hay una situación por acá. Ojo, hay una situación por acá. Yo puedo sacar este secante de x con este secante de x como un factor común de toda la expresión. Entonces, estos corchetes que tengo acá al final son los de toda la expresión. Entonces, tendría la primera parte que es tangente de x por este binomio, y a esto restado esta otra expresión. Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más seno de x, ¿sí?, multiplicado por 2 por secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Toda esta es una expresión en la que yo tengo como factor común al secante de x. Acá ya no lo escribí, ni acá tampoco. Esto es válido dentro de las operaciones porque recordemos que este secante no solo multiplica a este de acá, sino también está multiplicando a esta expresión y a esta. Y de igual forma, este secante no solo multiplica a la tangente, sino también a cada una de las expresiones. Por eso es válido sacarlo como factor común. Y luego, este secante, ya como último paso, este secante lo puedo eliminar con uno de los elementos de esta secante. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar... vamos a ver. Aquí queda más ampliado. Muy bien, para que se vea un poco más. Y esta expresión, bueno, si yo hago esa simplificación,
se eliminan los secantes y a mí únicamente me va a quedar, bueno, que f' de x es igual a toda esta expresión, ¿verdad? En la que ya hoy solamente me va a quedar la tangente de x, ¿sí? Multiplicada, vamos a usar una expresión de esta manera, multiplicada por la fracción x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos seno de x. Menos seno de x. Y esto, ojo, esto, menos, ¿sí? Menos esta otra expresión, que sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más coseno de x, ¿sí? Multiplicada por 2 factor de la secante cuadrado de x menos 1. Y todo esto prácticamente, bueno, esto entre la tangente al cuadrado de x por secante de x. Ya no al cuadrado, porque desde acá ya se eliminó una de las expresiones, ¿sí? Este secante de x por uno de los cuadrados y solo me queda esta expresión, ¿sí? Y esto es el resultado de la derivada, ¿sí? Veamos la diferencia entre este problema, ¿sí? Entre este problema que hicimos acá con este otro que acabamos de desarrollar. Vamos a subir esta solución para acá para que nos quede un poco ordenado. Muy bien. Para que nos quede acá todo esto, ¿verdad? Vean de dónde comenzamos. Luego calculamos, esta era la forma. Derivada del numerador por denominador menos numerador por derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Calculamos las derivadas por separado, ¿sí? Y luego las venimos a colocar. Estas eran las dos derivadas, ¿sí? Este es el resultado de la derivada del denominador. Y esta del numerador. Entonces las calculamos por separado y luego las venimos a sustituir en los espacios correspondientes, ¿sí? Donde debía de ir. Y quizás la voy a cambiar de fondo, de tono. La vamos a poner directamente en negrita, ¿verdad? Toda la expresión que derivamos. Estas eran las dos expresiones derivadas. Estas eran únicamente colocadas. Muy bien. Entonces, estas eran las expresiones derivadas. Estas eran las expresiones derivadas. Y ahora sí, bueno, como lo repito, ¿verdad? Acá está toda la expresión. Que lo hicimos simplificado, ¿verdad? Simplificado es esa expresión y era la forma derivada hasta llegar a este resultado. Bueno, derivamos, luego sacamos un factor común que era la secante de x, ¿sí? Esta secante con esta secante la sacamos como factor común de toda la expresión. Luego eliminamos esta secante con uno de los cuadrados y nos quedó esta expresión como tal. Bien, ¿se comprendió? Ustedes van a tener la respuesta, ¿verdad? A esta pregunta. Finalmente, bueno, antes de ello, vamos a proponer un segundo ejercicio tal cual lo hicimos por acá. Vamos a ver. Por acá hicimos propuesta de ejercicio para practicar, ¿sí? Propuesta de ejercicio para practicar. El ejercicio no es tan complicado, ¿verdad? No es tan complicado. El ejercicio para practicar es encontrar la derivada de la siguiente función. La función viene dada de la siguiente forma. F de x igual a una fracción, eso sí.
Una fracción que viene dada por elementos algebraicos. X cuadrado menos 2x entre x menos 1. Les queda esta función para practicar, ¿verdad? Para que ustedes pongan de su parte, ¿verdad? Los conocimientos para realizar un problema de este tipo, ¿sí? Aplicando el cociente. Para ir finalizando, ojo, vamos a hacer un tercer problema. Un tercer problema tomando, y lo vamos a hacer acá, ¿verdad? Vamos a este ejemplo 3. Ahora ya en esta parte vamos a volver a colocar una página normal que vaya de aquí en adelante, ¿sí? Si ven, les va quedando este documento armado, ¿sí? Anular acá, bien. Ups, perdón, acá se me borró. Bien. Hoy sí, ya nos queda tal cual lo queríamos. Que todo el documento que yo les comparta después vaya normal, ¿verdad? Y ahora vamos con el ejemplo número 3. Ejemplo 3. El ejemplo 3 es hacer, bueno, primero, antes de pasar al ejemplo, vamos a una de las definiciones. Y la definición, tal cual las hemos dado al inicio, viene dado por, veamos, vamos a explicar un poco la fórmula de la derivada de una potencia negativa. Bien, la derivada de una potencia negativa, en este caso, ¿de qué forma viene dado? Bueno, lo vamos a escribir. La función potencia entero negativo es siempre derivable y se representa de forma similar a la función, ¿sí? A la función potencia positiva. En otras palabras, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que si yo tengo la función f de x igual a x elevado a la menos n, ¿sí? Entonces, ojo, entonces, si lo vamos a representar de esta forma, entonces la función derivada de f de x viene dado por menos, ojo con la forma, menos n factor de x elevado a la menos n menos 1. ¿Sí? Perdón, menos n menos 1. O, veamos, o dos puntos, y vamos a insertar la ecuación, vamos a ponerla aquí. O puede darse también de la siguiente manera, que la función f de x igual a x elevado a una potencia negativa, podamos expresar también su derivada como una fracción, ¿sí? Una fracción con signo menos acá como fórmula de n entre elevado a la n más 1. Ojo con esto acá. Ojo con este detalle. Pasa hacia el denominador. ¿A qué se refiere? Bueno, a algo similar a lo que tenemos acá, en el que el elemento radical, lo que está dentro, lo que está acá como menos 1, menos un medio, lo pasamos hacia abajo como un medio. Es exactamente igual lo que vamos a hacer acá. Veamos, es igual, solo que no como radical. ¿Sí? Aquí estamos con radicales, ¿verdad? Aquí me centro únicamente en esta expresión elevado a una potencia negativa y luego
la pasamos nuevamente a positivo. ¿Y qué es lo que tengo? El valor derivado entre una expresión acá, ¿sí? Entre la expresión original. Entonces, esas son las dos formas de tenerlo por acá. Para ello, entonces, para comprender esta propiedad, vamos a encontrar la derivada de la siguiente función. F de x igual a x a la menos 3. ¿Sí? Bien, hagámosla de las dos formas entonces. De las dos formas. Solución. Bien. Primera forma. 2 puntos. Veamos la primera forma. La derivada de x viene dado por... O sea, ya conozco la función original. Entonces, la derivada vendría dado por... De acuerdo a la fórmula. De acuerdo a la fórmula. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula original vendría dado por menos 3. ¿Sí? Por la forma que tiene. De que x a la menos n baja todo el término menos n, que sería menos 3. Por x elevado a la menos 3 menos 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo hasta acá. Y esto es igual a quién? Bueno, esto es igual a la expresión menos 3 por x elevado a la menos 4. Y eso ya es válido, ¿sí? Esto ya es válido. Si yo quiero poner, ojo, si yo quiero poner mi expresión en términos de exponente positivo, entonces fácilmente me queda de la siguiente manera. Menos 3 entre x a la cuarta. ¿Sí? Y aquí tengo exactamente el resultado de la derivada por la primera forma. Ojo, estoy representando la primera forma. ¿Sí? Estoy representándolo con la primera forma. Bien. Bueno, la segunda forma, veamos si es correcto entonces utilizar ambas formas. Vamos a verificar por acá. F' de x es... Vamos a ver qué pasa con la segunda forma. Veamos la segunda forma que nos dice. De que la segunda forma va a venir dado por menos, ¿sí?, el elemento fraccionario. ¿Sí? Menos el elemento fraccionario 3 sobre x a la 3 más 1. Veamos la fórmula. Basémonos en la fórmula. Dice que yo tengo x a la menos n, eso va a venir dado por menos la expresión n en positivo acá, pero con el signo menos acompañando acá, entre x a la n más 1. Muy bien, eso me queda a la 3 más 1. ¿Qué viene siendo? Bueno, veamos acá qué viene siendo. F' de x es igual a menos sobre x a la 4. Exactamente lo mismo. Aquí el signo lo puedo poner acá por conveniencia para que observemos que efectivamente en ambas formas yo llego a la misma expresión derivada. Y lo vamos a poner en rojo para que observemos sus respectivos resultados. Muy bien, dos formas de calcular derivadas. Considero pues que derivadas de valores negativos, ¿verdad? De potencias negativas. Era un problema más sencillo, pero importante de tomar en cuenta. Ahora bien, a partir de ello, ¿verdad? Me gustaría, no sé, ¿verdad?, que ustedes practiquen el siguiente problema. Vamos a ponerlo acá como un ejercicio para practicar. Vamos a reducir acá los espacios para poder escribirles
el problema. Muy bien. Por acá sería propuesta de ejercicio para practicar. Así lo vamos a llamar. Propuesta de ejercicio para practicar. El ejercicio viene dado por, veamos, f de x igual a la raíz cúbica. ¿Sí? Vamos a escribirlo de esta forma. La raíz cúbica de x al cuadrado. Esto lo sugería para la tutoría ordinaria. Sé que no, por obvias razón, no pudieron estar presentes dentro de la tutoría esta noche, ¿verdad? Pero para el día de mañana, pues los espero realmente. Mañana vamos a tocar, adelantando, ¿verdad? Vamos a tocar la derivada de las raíces de la función raíz enésima cuando el radical es mayor que la potencia y cuando la potencia es mayor que el radical. Vamos a tocar dos puntos, ¿verdad? Cuando n es mayor a m y cuando m es cuando n es menor que m. Esas dos formas. Vamos a hablar de las derivadas de orden superior. Vamos a hablar también de la primera y segunda derivada, un poco adentrándonos a eso, ¿verdad? Y por último vamos a tocar, creo que la parte de la derivación implícita. Esos 4 puntos son los que vamos a tocar. Así que espero que tengan leído el material para el día de mañana. Tenemos ejercicios bastante largos. Y sobre todo, pues, como les repito, ¿verdad? La asistencia para el día de mañana, porque va a ser importante con base a lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, acá queda, ¿verdad? Las inquietudes con respecto a ello. Acá quedan las soluciones de los problemas. Yo se los voy a compartir posteriormente. Así que cualquier duda siempre voy a estar a la orden, ¿verdad? Ya sea por medio del grupo o por medio de correo electrónico o por medio de la plataforma. Cualquier duda me la hacen saber en su momento. Muy bien, con esto voy a dar por finalizada la tutoría de repaso de esta noche, esperando, pues, como les repito, su asistencia para las próximas tutorías y actividades que estén por venir. Sin más que agregar, pues me despido y una feliz noche para todos.